Nos acompaña la precandidata por la libre postulación, a diputada Ana Matilde Gómez. Gracias por acompañarnos aquí. Voto 24. Licenciada, esta semana nuevamente nos vemos la cara. Porque la semana pasada quedó pendiente un tema que vi y quisiéramos iniciar aclarando ese tema, que después creo que me parece que lo publicó mi diario, relacionado con una posible alianza suya como precandidata independiente. Quedamos con la duda y por esa razón quedó pendiente su entrevista. Así que aclárenos, licenciada. Cómo no, Atenógenes. Muy buenos días a todos los televidentes y muchas gracias. En efecto, yo lo aclaré porque esa publicación de mi diario hacía alusión a unas declaraciones de el presidente del partido Movimiento Otro Camino, y parecían anunciar algún tipo de alianza o no descartarlo, etcétera. Y yo estoy convencida que cuando uno participa en política de manera responsable, no se pueden mandar señales equivocadas o confusas. Es decir, cuando no hay nada en concreto, no se anuncian cosas. ¿Por qué? Porque la gente que lo sigue a uno, las personas que lo apoyan a uno políticamente, que creen en la trayectoria, respetan y valoran la trayectoria de uno, pero que además creen en la participación política, se confunden y quedan preguntando cosas, cuándo fue esta reunión, qué hubo, y nada de eso ha habido. Entonces, para cerrar ese tema, en este momento, en la recolección de firmas, ningún independiente es candidato a nada todavía. Todos estamos en medio del proceso de recolección y yo estoy al margen de en este momento, de cualquier conversación de alianza, pero principalmente, porque lo he dicho y lo voy a reiterar aquí, las uniones de cara a lo que ocurre en el país no deben ser solo como intercambio de figuritas, no es un tema de personas, es un tema de propuestas, de encontrar en blanco y negro, porque usted sabe que también en política, lamentablemente, las personas dicen una cosa hoy, muchos dicen una cosa hoy, mañana dicen otra. Cuando estén por escrito en blanco y negro las propuestas, uno se sienta, las analiza y dice, yo me puedo o no me puedo sumar a ese proyecto. En este momento no ha habido tampoco una invitación del señor Lombana, y si la hubiese, tampoco usted la aceptaría. Ha habido invitaciones, de hecho, pero yo me mantengo al margen de las invitaciones político-partidistas, porque eso confunde al electorado que apoya a un candidato por la libre postulación, porque precisamente esa independencia es lo que te permite a ti entrar a la participación política con propuestas sin ataduras. Eso lo vengo diciendo desde mi primera campaña. O sea, ¿usted no reconoce que hay tal cosa como un partido político independiente? No, eso no funciona así. Okay. Eso, es importante el análisis de ese concepto porque pudiese ser que, o sea, la libre postulación quisiera aliarse con partidos políticos. Entonces, que conceptualmente eso no funciona así. Desde que usted constituye un partido, usted tiene que tener estatutos, una visión, una misión. Usted tiene que tener unos lineamientos que son aquellos que en teoría deben sumar a las personas cuando se adhieren o se suman a su movimiento, a su esfuerzo político. Esa es la razón legítima, correcta para entrar en un partido político. La libre postulación conceptualmente es una persona que también tiene su ideología, pero que mantiene o sea, es libre de militancia. Es decir, uno no está inscrito en nada. Por lo tanto, uno puede libremente escoger a quién apoyar o no, o en qué cosas apoyar y en qué cosas no. Y eso también garantiza la posibilidad de tener un balance, ¿no? Un balance en cuanto a las cosas que uno puede apoyar o aquellas cosas que uno tiene que combatir o en las que tiene que argumentar para mejorar. O sea, el agua y el aceite no se juntan. Bueno, yo no sé si necesariamente sean agua y aceite el tema de la partidocracia y la libre postulación. Habrá cosas que uno puede apoyar o no, pero es que uno es libre postulación precisamente porque no hay militancia, no está dentro inscrita en ningún partido. Se lo pregunto porque es que para nadie es secreto que hay muchos dirigentes de la libre postulación que son miembros de partidos políticos. Bueno, es que usted sabe que ha habido una tergiversación de la herramienta para la participación política. No hablo de su caso porque usted hasta fue diputada, o sea, por la libre postulación, fue la primera que se mantuvo así. Se mantuvo y se involucró en ese proceso y no cambió, porque en el pasado hubo casos. Dos casos que llegaron. Pero terminaron siendo miembros de partidos políticos. Claro, porque solo se han valido de la herramienta como un vehículo de participación, porque dentro de su partido o del partido en el que querían estar no llevaban opciones, o porque son una opción aún más fuerte que el partido al que pertenecen en su circunscripción, ¿sí? Entonces,
obviamente esas personas no es que son independientes del punto de vista de su militancia, son afectos y son miembros de un partido, pero corren por la libre postulación como un mecanismo de salvación para tener cartas para jugar o porque son más populares, o sea, con una circunscripción que dentro de su partido. Entonces, eso ya lo hemos visto, eso lo entendemos. Además, también hay personas infiltradas, colocadas allí por miembros de partidos con fuerza, que ponen un personaje desconocido totalmente, pero que ellos le garantizan las firmas para bloquear un puesto. Eso también lo hay. Así que bueno, lamentablemente estamos viviendo tiempos... Desde la libre postulación tiempos se están difíciles utilizando estructuras de partidos políticos. ¿Usted está sufriendo eso? Sí, lo he observado. En los circuitos uno nota cuando hay filas de personas que le firman a un candidato de libre postulación, una de dos. En esa fila o se está pagando o ahí hay una instrucción, porque eso de una fila para la libre postulación, eso antes nunca había funcionado así. Así que sí hay de alguna manera la infiltración de los partidos. Ellos se dieron cuenta, y eso lo decían ellos desde que yo estaba en la asamblea. Bueno, que ahora nosotros no se preocupen, nosotros también tenemos nuestros candidatos independientes, y se morían de la risa. O sea, lo decían como una burla, ¿no? Como... Claro, ayer abordábamos un tema aquí que tiene que ver precisamente con esto, partidos políticos y los aspirantes por la libre postulación y los recursos que a partir de la descentralización se han destinado, un poco más de 200 millones de dólares. El diputado Juan Diego hablaba un poco sobre esto. De hecho, teníamos al coordinador de AMUPA que también presentaba su punto de vista y sí, había realmente en la Constitución esos artículos que respaldaban eso. Y a todas luces se veía, por decirlo de alguna manera, cómo iban y venían esos millones específicamente en esta época de campaña preelectoral, obviamente los partidos más grandes recibiendo mucho más en este caso particular. Sí, a mí me parece que es una tergiversación que viola la Constitución incluso, porque esa interpretación del artículo 236, que habla de que el Ejecutivo podrá compensar en los municipios, habla de tres situaciones particulares, bueno, dos particulares y una que es un poco ambigua o abierta, pero que la ley reglamenta, y es el tema de en pandemia, o sea, que se agarraron de la pandemia para hacer lo que les diera la gana, una alteración del orden público y cualquier otra situación de carácter general que amerite que haya un apoyo del gobierno central a los municipios, pero esa norma está mal usada, o sea, hay una interpretación errónea de la ley, de la Constitución, porque, por ejemplo, eso como para que sea más fácil, un ejemplo, ¿qué tendría que ver? ¿Qué quiere decir ese artículo? Si usted tiene una manifestación que le tiene las calles bloqueadas y usted no puede con su policía municipal despejar esa calle, la Policía Nacional puede entrar. Ese es un apoyo que da el Ejecutivo a un gobierno local. O si usted tiene una situación sanitaria y usted no puede, usted va a llevar personas de su circunscripción a otros hospitales o recibirá el apoyo para un programa de vacunación, cosas como esa. Pero ¿por qué han entendido que eso significa destinar fondos más allá de lo que establece la propia ley de la descentralización o la reglamentación? Entonces yo sí creo que ahí hay una responsabilidad y es un irrespeto enorme que se valgan de la ley de descentralización, que lo que busca es empoderar a las comunidades con cosas como el presupuesto participativo, las juntas locales de desarrollo, o sea, la Junta de Desarrollo Local, las juntas comunales, son los espacios donde los ciudadanos deben participar para tomar decisiones en su propia comunidad. Es un irrespeto que utilicen esa norma para destinar selectivamente, porque de acuerdo a las entregas que está haciendo el área investigativa de la prensa, con la entrega que hubo ayer, no sé si hoy salí temprano, en la casa no he visto, si ya hubo una segunda entrega, habla de la selectividad, es decir, aquellos municipios que son del gobierno... No, la de hoy habla específicamente de millones que se entregaron a Capira. Sí. O sea, en menos de 2 meses, o sea, entre marzo y mayo, imagínense, 3 millones. Entonces, ha recibido 4 millones en este periodo y 3 millones en los últimos 3 meses. Entonces uno se pregunta cómo puede haber, en medio de un proceso electoral, una campaña justa cuando candidatos que son beneficiados por los fondos públicos porque gestionan a través de las juntas comunales ayudas sociales,
¿verdad? Y la gente inmediatamente lo identifica, porque además ellos no pierden el tiempo para tomarse la foto, para que la gente sepa que ese vale que te están dando, ese bono que te están dando, ese poco de cemento, los bloques. Es más, una vez que yo caminé, una vez en la campaña pasada que caminé Capira, porque tuve que caminar todo el país, la gente decía, mire, cuando se acerca la fecha, le ponen a uno ahí la pila de bloques, arena y piedra. Entonces, cuando uno pasa por eso es como como un monumento que te recuerda lo que te puede llegar o lo que no te puede llegar, dependiendo de cómo te comportas con el voto, qué reuniones haces, a quién apoyas. Entonces, lamentablemente se está usando los fondos de centralización como un capital para los feudos, pero para los feudos políticos. Y las autoridades mirando para otro lado, licenciada. Aquí es donde viene la tristeza de la fiscalización de la Contraloría, porque de acuerdo a la Constitución, el método de contabilidad de los municipios lo establece la Contraloría. Eso lo dice la Constitución. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde está la contabilidad de todo esto? Y la junta directiva que tiene la descentralización. Contraloría y Tribunal Electoral por el uso de fondos. También, bueno, la Fiscalía Electoral, es que eso es algo que uno viene diciendo, es que ha habido denuncias de candidatos, pero en cantidades, hay denuncias puestas incluso, porque ya llega el momento en que uno se cansa. Porque te distrae de estar en la calle buscando las firmas, pidiéndole a las personas el apoyo, toda la docencia que no hizo el Tribunal Electoral a tiempo para que la gente comprendiera el proceso digital ahora nuevo de registro de apoyos, que por ejemplo todavía hay personas que piensan que porque están inscritas en un partido no pueden firmar porque los van a borrar de su partido. ¿Cómo es posible que todavía el Tribunal Electoral no haga docencia sobre eso? Que la gente comprenda que no afecta. Si alguien quiere tener una opción diferente o apoyar a que una persona que consideran lo merece tenga una opción política, o sea, pueda estar en una papeleta como libre postulación, la persona que está en el partido lo puede hacer. Y que además no obliga que a quien usted le firmó, usted le tenga que dar el voto. Eso tampoco es así. Pero toda esa docencia la hemos tenido que hacer los propios precandidatos. ¿Usted ha presentado denuncias a la Fiscalía Electoral? No. ¿Le hacen caso? O sea, ¿confía en la Fiscalía Electoral? Lo que ocurre es que los candidatos que ya han presentado denuncias lamentablemente o tristemente quedan en nada. Entiendo que hay una candidata por libre postulación que ha tenido una cantidad de percances con otro candidato en el área de San Carlos, Omaira Sin, y ella sí se tomó el trabajo de ir poco a poco. Eso le restó tiempo de buscar firmas. Claro. Y la puso, claro, ese es un uninominal. La puso en el trabajo de acreditar todas las pruebas y las presentó en la Fiscalía Electoral, y entiendo que la Fiscalía Electoral de esa circunscripción, en la dependencia de la Fiscalía Electoral, sí ha actuado y pronto debe haber una imputación de cargos o algo, porque ese es el único caso conocido. es el único que yo conozco en el que realmente pareciera, todavía no podemos cantar victoria de que se haga, porque, bueno, ayer en Cuarto Poder también hubo una denuncia. Las denuncias, sí, los llamados, las firmas 2x1. Y eso yo se los dije a ustedes aquí, ¿se acuerdan? Alguien del equipo que trabaja conmigo también, una joven, encontró un muchacho con los dos teléfonos. Es más, hace tiempo una precandidata a representante me pidió que quería ir a hablar a mi casa. La recibo y me dice, es que yo te puedo entregar un teléfono, tú me das uno tuyo. Le digo, pues eso lo prohíbe la ley. ¿Pero qué es lo que tú me estás proponiendo? Pero de verdad es que así es que ustedes están trabajando, les pregunto. O sea, no, y totalmente desleal para otros candidatos que están caminando, están buscando su firma y llegan estos y de forma muy rápida, a lo mejor estilo panameño, se cuelan y entonces déjame buscarte 2 firmas por una. Y es verdad que están engañando a las personas, porque yo he llegado a casas en las que las personas me dicen, venga para firmarle, cuando le digo, pero usted ya apoyó, dicen, no, pero si es que el que vino aquí me dijo que era para representante. Claro, la persona tenía 2 teléfonos, pero tú puedes conseguir que el ciudadano pierda todo un día para ir a presentar la denuncia. No, es muy difícil. Uno no puede presentar las denuncias porque las personas no quieren involucrarse, además de que ya te están dando la firma, involucrarse en un proceso de tener que ir a declarar ni nada ante la fiscalía. ¿Qué? Bueno, muchas gracias, licenciada. ¿No? Gracias por acompañarnos aquí en Voto 24, en la edición matutina de Telemetro Reporta.